Muy bien, estamos en el capítulo 1 de Cristología y vamos a ver los nombres de Cristo. Según Schaffer, son nombres que se aplican a Cristo y a las personas divinas y que no están exentos de valor, no están vacíos, tienen un objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se le dice Jesús, se está refiriendo a el Señor, ¿sí? Al Hijo de Dios, pero en su encarnación. Como se le dice a María, vas a tener un hijo y se va a llamar Jesús porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo mismo sucede con otros títulos del Señor. Por ejemplo, Hijo del Hombre, Hijo de María, Hijo de Abraham, Hijo de David. Estos afirman el linaje del Señor Jesús y su humanidad. De la misma manera, tenemos otros que designan su divinidad. Por ejemplo, el Verbo, el Logos, Dios, Señor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Emmanuel. Ahí estamos afirmando su deidad. Entre estos nombres, algunos tienen diferentes implicaciones y determinadas implicaciones. Para nuestro estudio vamos a tomar 5 de estos nombres. 5. El primero que vamos a ver es Jesús. Jesús deriva del hebreo Yeshua. Muchos dicen que tiene una similitud muy grande con Josué, ¿sí? Que significa Salvador. Y como decíamos en Mateo 1:21, a María se le dice que iba a tener un hijo, que lo llame Jesús porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Es el nombre más familiar, ¿sí? Y más conocido en medio de la cristiandad, el nombre de Jesús. Es amado, conocido y reconocido por todos los cristianos y ha inspirado a lo largo de la historia canciones, oraciones, poemas, etc. En Hebreos 4:14 dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Es en base a Jesús que tenemos todo lo que tenemos. Mediante el nombre de Jesús, el creyente puede acercarse al trono de la gracia. Seguramente este versículo te sonará mucho. Hebreos 4:15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Vemos acá a Jesús interviniendo y siendo ese mediador entre Dios y nosotros, que podemos ir a Él para que nos limpie de nuestros pecados y bien haremos ir constantemente, pero también ir antes a ese trono de la gracia para que nos ayude, para el oportuno socorro, para soportar la tentación y para ser fieles al Señor. Pero hablando de este nombre, vemos otros acá versículos que usan los apóstoles. En Hechos 5:30 y 31 dice: por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que se diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. El 38 del 13 de Hechos dice: por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Así que es el nombre sobre todo nombre. Dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Filipenses 2:9-11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue el nombre que Dios le asignó en función a la obra que venía a realizar y que el ángel le dijo a María: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Así que nombre glorioso y hermoso, el nombre
de Jesús y denota la función, la obra que venía a hacer acá a la tierra. El segundo que vamos a ver es Cristo. Cristo, el nombre de Cristo, que esto viene de una traducción de ungido en el hebreo, ¿sí? En la Septuaginta, en el griego, cuando se tradujo como Cristo, que es ungido, ¿sí? Equivale a Mesías también. En la época de Jesús y anteriormente, vemos en el Antiguo Testamento el cuidado de los animales, que ellos tenían que usar y usaban aceite para curarlos, para cuidarlos, para prevención de los insectos, para curar las lastimaduras, para protegerlos del sol. Así que el pueblo de Israel lo tenía al aceite como un símbolo de alivio, consuelo, felicidad, y fue un sinónimo también de la comunicación de bendiciones divinas. El ungir, se usaba el aceite para ungir a las personas, a los reyes, a sacerdotes y profetas. Así que no es extraño que aparezca también en el Nuevo Testamento como símbolo del Espíritu Santo, ¿no? O la unción, esa capacitación que viene de lo alto. Así que el aceite simbolizaba al Espíritu Santo. En Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Este pasaje lo usó Jesús para comenzar su ministerio. Y la unción representaba la transferencia del Espíritu al ungido. Por ejemplo, vemos en 1 Samuel 10:1 que dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes su pueblo. El versículo 6: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Evidentemente viene una capacitación por el Espíritu del Señor y usa para una función específica. Este nombre de Cristo es esto, es la unción, ¿no? Es la unción para la tarea que tenía que desarrollar. Además, la unción era un signo visible de una designación para el oficio, ¿sí? Para el establecimiento de relaciones y una consagración, una santidad en ese proyecto. Hay muchos versículos que ustedes pueden ver después en el apunte. Reyes, sacerdotes fueron también ungidos en la antigüedad. A los reyes se los llamaba muchas veces el ungido de Jehová, ¿no? Diferentes maneras de mencionar en el Antiguo Testamento al ungido. En el Antiguo Testamento también se hace referencia a la unción del Señor. En Salmos 2:2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, ¿no? Diciendo, ahí sigue hablando, está hablando del ungido, está hablando de Cristo. Salmo 45:7: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí hay una unción de Dios, ¿sí? Sobre Cristo o sobre Jesús, que es Cristo también, otro nombre que tiene, que designa, ¿no? La función que iba a cumplir. Tenemos Salmo 2:6, Proverbios 8:23, la palabra que se usa es nasak, que significa establecer, ¿no? Es más establecer que ungir, como establecerlo en un lugar, en una posición, también es usado. Luego en Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y como Mesías y Cristo fue manifestado en el bautismo para ejercitar su triple oficio de profeta, de rey y de sacerdote. Esos son los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto fue para capacitarlo en la tarea que tenía nuestro Señor, el Hijo de Dios, acá en la tierra como hombre, pero también como Dios. Por supuesto, Él está capacitado eternamente, pero como hombre Él tenía que capacitarse y seguir los mismos pasos que nos pide que sigamos nosotros para ser capacitados con el bautismo y con el Espíritu Santo. Así que era en cumplimiento, Él venía a cumplir todas las cosas y a mostrarnos el camino
de la bendición a nosotros. El tercero que vamos a ver es hijo de hombre. Hay un pasaje muy famoso en Daniel 7:13, dice que miraba en la visión de noche y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. También en Ezequiel vemos varias profecías, pero este título el Señor lo toma para autodesignarse como el hijo del hombre. Lo aplicó muchas veces, muchísimas veces, y la única manera y la única excepción que cuando lo usa en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 34, dice, le respondió a la gente, nosotros hemos oído la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Aquí se usa de una forma indirecta y en el resto del Nuevo Testamento lo usan Esteban y Juan. El doctor Voss, un estudioso de la Biblia, divide en 4 los pasajes en el que se usa este nombre, hijo de hombre. Uno es en el regreso escatológico, la segunda venida de Jesucristo. Y usa Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hay otros que hablan de lo mismo, ¿no? Habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, en la segunda venida a buscar a los suyos, a la iglesia. El 2 es de los sufrimientos y muertes y algunas veces de la resurrección. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. El tercer uso es en referencia a la preexistencia de Jesús. Jesús es coigual con Dios, Él siempre fue, Él solamente tiene una existencia humana a partir de la llegada a través del vientre de María, pero Él siempre existió, Él siempre fue Dios. Ahora el Dios hombre, como le decimos, que es todo Dios y todo hombre, fue a partir de la llegada a través de María. Pero acá se acentúa su lado celestial, su preexistencia con el Padre. Y habla en Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Otra vez habla del Hijo del Hombre, pero en la preexistencia. Habla de Él como Dios de todos los tiempos, el increado. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? En Juan 6:62. Y como cuarto, la revelación de su naturaleza humana. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. Es difícil saber por qué el Señor se autodesignó como Hijo del Hombre. Quizás, y el doctor Voss dice que es una probabilidad muy grande que el Señor prefería este nombre porque lo alejaba de las malas interpretaciones de su oficio mesiánico. No olvidemos que en algún momento lo quisieron hacer rey. No entendían que Jesús primero tenía que ir a la cruz, morir por nuestros pecados, resucitar y luego vendría como el rey triunfante. Como que veían todo unido y no podían entender al Cristo, ¿no? A ese siervo sufriente de Isaías. No lo podían ver o no lo querían ver. Entonces parece que el Señor usó este nombre del Hijo del Hombre para despegarse de eso, de esas interpretaciones erróneas. Pero bueno, creemos nosotros firmemente que el Señor lo hizo para que fuese Él revelado a través del Padre. Como le dijo a Simón Pedro, ¿no? Le dijo, ¿quién dicen los hombres? Preguntaba el Señor a sus discípulos, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿No? Y empezaron a decir, bueno, la gente dice que es un profeta, que Juan el Bautista, Elías, Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Evidentemente Jesús quiere ser conocido por revelación divina, ¿sí? Así que tanto los que lo vieron materialmente hace prácticamente 2000 años,
o los que nos toca vivir hoy, la revelación es la misma. Por eso muchos lo resistieron estando con él, no podían creer porque veían un hombre normal, un maestro, un buen hombre, pero un hombre al fin que se decía ser Dios o el Hijo de Dios. Entonces no pudieron resistir y hablaron de blasfemia, por eso lo terminaron llevando a la cruz. Pero Él es el Hijo de Dios y necesitamos creer a través de esa revelación divina. Dios nos da el don de la fe, ¿no? El regalo de la fe para creer que Él es el Hijo de Dios viviente, que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y que resucitó y que volverá a buscarnos. El cuarto nombre que vamos a ver es Hijo de Dios y se aplica ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo al pueblo de Israel, ¿sí? Lo vemos en Éxodo 4:22, y dirás al faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Para que veamos dónde se utiliza también en el Antiguo Testamento. A los oficiales de Israel, especialmente al rey prometido de la casa de David, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Segunda de Samuel 7:14. A los ángeles, por ejemplo, cuando Job capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. A los ángeles también se les llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Al pueblo piadoso en general, dice: el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14:26. En el Nuevo Testamento el Señor se apropia de este nombre, ¿no? Hijo de Dios. Uno, vamos a ver 4 sentidos. Uno, en el sentido oficial o mesiánico, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo, Lucas 3:22, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Venía a hacer una tarea y Dios lo confirmaba desde los cielos ahí en el bautismo. Y en la transfiguración también, donde llevó a Pedro, Jacobo y a Juan, que él resplandeció su rostro como el sol, tiene también un sentido muy profundo. Lucas 9:36. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi Hijo, mi escogido, escúchanlo. Cuando los discípulos estaban aturdidos porque estaba también Elías y Moisés, y dijeron: hagamos 3 enramadas, pabellones, vamos a quedarnos acá. En ese momento se nubló, bajó una nube y desaparecieron los dos y solo quedó Jesús. Y dice que ahí salió la voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Él es, ¿no?, el Hijo de Dios. Los demás fueron siervos preciosos, pero Jesús es el Hijo de Dios. A Él tenemos que atender y escuchar primeramente. En el punto 2, el sentido trinitario, ¿no? En el sentido trinitario denota algunas veces la deidad esencial de Cristo. Señala el derecho que tiene desde la preexistencia, ¿no? Desde siempre. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie al Padre conoce sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Por eso entendemos que vamos a Dios a través de Jesucristo. El punto 3, en el sentido de su nacimiento. ¿Sí? En el sentido de su nacimiento se aplica al pasaje de Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el origen de su naturaleza humana se atribuye la paternidad Dios mismo, ¿sí? Directa, ¿sí?, y sobrenaturalmente. ¿Cómo es esto? Bueno, lo vemos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. También vemos en Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos en el sentido de su nacimiento, esto que es el Hijo de Dios. En el sentido ético, también se aplica al Señor y a los creyentes. Los teólogos están de acuerdo en esto, aunque por supuesto en el Señor es elevado, es el único, el unigénito del Padre, ¿no? Desde la eternidad. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. Ahí está la gran diferencia, ¿no? El Espíritu de Cristo es el unigénito del Padre, ¿sí? Que se distingue de Él eternamente y que fue enviado por el Padre. Jesús usa esta expresión con referencia a sí mismo. Juan 3:16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por tanto, estas palabras han de tomarse en el sentido más elevado que sea posible. Mientras más sublime sea la persona de Cristo, mayor será la gloria de Dios por habernos dado el regalo de su Hijo. El quinto sería el Señor, el Kyrios, ¿sí? El Señor. En la traducción de la Septuaginta traducen Adonai por Kyrios. Es lo mismo. Adonai era lo que usaban los judíos para no mencionar el nombre de Dios. Así que se traduce como el Kyrios, el Señor. Por ello, los primeros cristianos tuvieron que dar la vida porque decían: Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, no el César. Y por eso muchos fueron al martirio. Los judíos no usaban el nombre de Dios. Bueno, ellos interpretan Lucas 24:16. Algunos dicen que interpretan este versículo que dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Pero ellos decían el que pronuncia el nombre. Entonces lo habían cambiado y habían puesto Adonai, ¿no? Como un nombre inefable, como el gobernador, el Señor de señores, el Rey. Y esto se traduce al griego como el Kyrios, el Señor. Vemos en Salmos 97:5: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de la tierra, ¿no? Ahí lo vemos. Debe observarse todas las veces o muchísimas veces que se habla, que dice Jehová, se está refiriendo al Cristo antes de su venida a la tierra, ¿no? Por supuesto, del Hijo de Dios antes de encarnarse en Jesús, en el Cristo. Jehová es el que habla en Zacarías 12:10, ¿sí? Capítulo 12, versículo 10, Zacarías dice: sin embargo, solo a Cristo se puede identificar como el que fue traspasado. Jesús fue traspasado y en Zacarías habla de Jehová. Este nombre y otros declaran que Cristo es Dios, ¿no? Y que por eso se deduce que Él existió con Dios desde antes de la encarnación. Por supuesto, hay muchísimos versículos también en Juan que luego veremos. Así que Jesucristo en el Nuevo Testamento es el Señor, es el Kyrios por excelencia, y hay una parecida aplicación del nombre de Cristo como una forma cortés y respetuosa, ¿no? Ahí cuando unos querían recibir la vista, dice: Señor, queremos recibir la vista, ¿no? Ese Señor no se está refiriendo al Señor de señores, a Jesucristo, sino una actitud de respeto, ¿no? Después hay otra expresión de autoridad, pero sin carácter divino. Mateo 24:42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Ahí el Señor estaba refiriendo unas enseñanzas
y ese Señor no se está refiriendo a Él, aunque alegóricamente sí, pero ese Señor es de autoridad, como el que manda, no va a venir a pedir cuenta, pero no carácter divino. En cambio, cuando se refiere a toda la autoridad de Dios, es el que vemos en Filipenses 2:11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí cuando dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, es el Señor, es nuestro Dios todopoderoso, es el Señor y dueño de todo. Después de la exaltación de Cristo, el nombre se le aplicó en el más elevado sentido. Sin embargo, antes de la resurrección también se emplea. ¿Sí? Lo vemos a Pedro cuando cae de rodillas antes de ser discípulo del Señor, ¿no? Que le presta la barca al Señor para que predique y le dice, bueno, vamos adentro a pescar. Y dice, toda la noche estuvimos pescando y no pudimos sacar nada, pero en tu nombre vamos a ir, vamos a echar las redes. Y dice que se hundían la barca de tantos peces, tuvieron que llamar a otros, las dos barcas se hundían. Y Pedro, cuando ve eso, dice, Simón cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Así que también lo usa ahí Simón Pedro como este Señor. Antes de la resurrección ya también Pedro estaba reconociendo que no era un simple maestro o un profeta, era el Señor. Por eso le dice, apártate de mí, que soy un pecador. Lucas 5:8. Así que dejamos este capítulo 1 por el día de hoy. Dios te bendiga mucho.